En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Estados Unidos negó la entrada, como sabemos, a un dirigente del régimen castrista, pero lo curioso es que parece que dejó entrar a la persona que ocupaba el mismo cargo antes de él. Vamos a hablar de ello y también vamos a comparar la cantidad de cubanos que ha llegado con parol y los que han llegado por la frontera en el último año y medio. La inmigración ocupando cada día un mayor relieve en el debate de este año de elecciones generales. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Hoy contamos con la colaboración del doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, encantado de saludarle. Vamos a empezar por los números, ¿no? Y después analizaremos el caso de esta persona que le negaron la entrada porque hasta ayer era un alto funcionario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, pero parece que le habían dejado a alguien que ocupaba su mismo puesto entrar antes y sobre el proceso de verificación. Pero, a ver, si ponemos en números la situación, el parol, resulta que han entrado en general 434,000 personas de distintas nacionalidades. Como hoy estaba en el Herald, que no eran los cubanos, creo el Herald, el Diario de las Américas, los más beneficiados. 184,000 haitianos es los más beneficiados con el parol, 109,000 venezolanos, 95,000 cubanos. Pero, y aquí después yo voy a pedir su análisis, doctor, vamos a tirar estos 95,000 cubanos. Recordar que este parol se hizo para desestimular la entrada por la frontera, ¿verdad? Pero resulta, vamos a ver cómo han ido evolucionando. En el 2021, estábamos en plena pandemia, 476 cubanos solamente entraron por la frontera. En el 22 aumentó a 3,064. En el 23 dio un salto tremendo a 51,162. Y ahí es que surge el parol para tratar de frenar el éxodo por la frontera, pero no ha cerrado el 24, 43,000. Es decir, si le sumas a esos 43,000 los 95,000 que llegaron con parol en este año y medio, han llegado más cubanos que antes de que se tratara de solucionar el problema. ¿Cómo lo ve usted? No está funcionando desde el punto de vista de disuadir la inmigración ilegal por la frontera. Y el motivo que no está funcionando es que las personas se desesperan, porque todavía, nada más que son 1.200 aprobaciones diarias. La mitad, 1.200 diarias. Diarias, pero de las 4 nacionalidades. Ah, ok. Ok, y la mitad al azar, la otra mitad en orden cronológica. Entonces, cuando... ¿Qué es en orden cronológico? ¿Quién haya presentado primero? ¿Y la otra mitad es al azar? Al azar. Para que la persona tenga la esperanza de que pueda ser seleccionada a pesar de que haya presentado, vamos a decir, el mes pasado. Porque estamos viendo todavía casos de principios de enero del 2023 que los están aprobando o negando. O sea, que todavía están procesando casos que se presentaron al principio del programa y no estamos viendo que estén aprobando casos que se hayan presentado recientemente, a no ser que sean de los afortunados que son seleccionados al azar. Descríbame un caso de ahora mismo de parol. Los primeros sabemos que llegaron en días. Exacto. Querían dar un golpe de efecto, era clarísimo, ¿no? Sí. Demostrar que estaba funcionando, etcétera. Y eso se ha ido mermando. Haciendo más lento, vamos a decir así, sí, ¿no? sí, sí. Alguien que hoy los familiares le llenen un parol, ¿cuáles son las probabilidades de llegar en cuánto tiempo? Es imposible saber porque en realidad es cuestión de suerte. ¿Ah, sí? Porque primero, ¿hasta cuándo va a existir el programa? El programa comenzó para Cuba, Haití y Nicaragua el 6 de enero. Venezuela lo tuvo desde el octubre 15 de del enero, 22. ¿no? Más o menos. El 6 de enero, si no 6 me de recuerdo. enero. Venezuela creo que era octubre del 22, octubre, no me recuerdo el día. Pero el caso es de que en estos momentos, primero se cuestiona la legalidad del programa, que lo hemos hablado en este espacio, donde finalmente... Pero no pasó nada al final. No, al final el juez sostuvo la legalidad del programa. El caso está en apelación, pero no han suspendido el programa. Hubo esa duda, pero a pesar de eso, el problema es que el número de personas que han solicitado el beneficio
es mucho más alto que el número de paroles que están disponibles, que son 30.000 mensuales. Pero eso sabía que iba a pasar, ¿no? Efectivamente. Si no lo sabían, pues estudien matemáticas, ¿no? Efectivamente. O que conozcan la realidad de nuestros países. Exactamente. Entonces, con buena suerte, Sí. el que ahora aplica, para usar esa mala traducción, ¿qué probabilidades tiene? Realmente depende del factor suerte desde el punto de vista de la fecha de presentación. Si tiene suerte, Si tiene ¿en cuánto suerte. tiempo está aquí? ¿Perdón? Si tiene suerte, ¿en cuánto tiempo está aquí? No, si tienen suerte y lo aprueban, puede estar aquí en 30 días o menos. ¿Ah, sí? Sí, si lo llegaran a aprobar. Pero todo depende de que sea uno de los casos que están adjudicando, porque no adjudican. O sea, hay décimas de miles de casos que están pendientes de adjudicación que no han tocado todavía porque están todavía por enero o febrero. Entonces, si usted presentó en mayo, junio, julio, agosto, entonces les toca la suerte de que a lo mejor lo escojan al azar y sea adjudicado el caso. Recientemente hubo una negación de más de 1.000 casos que preocupó mucho a la comunidad y generalmente los negaron porque la declaración de patrocinio económico no era lo suficientemente alto para que inmigración considerara que la persona pudiera entrar sin tener que contar con recursos gubernamentales. Y eso decepcionó a muchas personas porque muchas personas se guiaron por las tablas de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos y esa es una guía, pero en realidad no garantiza, aunque usted cumpla con ese nivel de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos, no garantiza que inmigración por discreción determine que esa persona no vaya a ser carga pública. Ahora, vamos al segundo punto. ¿Da tiempo a hacer una investigación de la persona? En ese programa sí, porque la persona se tiene que abrir la aplicación CBP One, tiene que presentar su información biográfica, le pueden hacer una revisión de nombre. El hecho que le autoricen el viaje, y las estadísticas lo muestran, no necesariamente garantiza que le vayan a dar el parol cuando llegue al puerto aéreo para ingresar al país. ¿El puerto aéreo es, en este caso, La Habana o Miami? No, Miami. Miami o el aeropuerto estadounidense donde Porque llega yo la persona. creo que a este señor lo pararon en el de La Habana. Es posible Lo que le pararon hayan en La Habana revocado. y es la aerolínea. O sea, ¿inmigración qué hace? ¿Le informa a la aerolínea que no puede dejar montar a esa persona? Es posible que le hayan revocado el permiso de viaje que le habían presuntamente emitido a través de la aplicación móvil CBP One. Y que se pierde el dinero, ¿no? El formulario no tiene costo. Bueno, el dinero del pasaje y eso no se depende de la aerolínea, pero en realidad este programa de la I-134A ¿No cuesta? No cuesta. No hay una tarifa de presentación. Bueno, pero hay gastos de abogados si lo hace a través de un abogado. Si usan abogado, la mayoría de las personas lo han hecho por su propia cuenta. ¿Ah, sí? Y pocos han utilizado ¿Y abogados. ¿No se presta errores en las planillas, hacerlo por cuenta Sí, propia? sí. ¿Y qué pasa si hay Sin un error? embargo, el gobierno como que embulla que las personas lo hagan por su propia cuenta, que ¿Sí? no se dejen engañar por tramitadores o notarios, llenar papeles, pero en realidad, de hecho, hasta nos dificulta poder mandar los avisos de representación porque no nos da la oportunidad. Entonces tenemos ¿A que los hacer abogados? a los abogados, sí. Entonces tenemos que enviarlo por correo o comunicárselo a través de la mensajería de UCIS o a través de nuestras propias cuentas de UCIS para tratar de hacerles entender que la persona cuenta con representación. Y es fácil la planilla como para el trámite. 4 puntos fundamentales del trámite, por ejemplo. Ok, que la persona, quien sea patrocinador, sea residente, ciudadano americano, asilado o tepeciano. Una persona Residente, con no tiene que estatus ser legal. ciudadano. No tiene que ser ciudadano americano. Primero. Segundo, de que cuente con la solvencia económica para que inmigración pueda considerar que el beneficiario o la beneficiaria no va a ser carga pública, que no va a contar con asistencia gubernamental. Tercero, esto fue una casilla que agregaron a los pocos meses de iniciar el programa, de que la persona es merecedor o merecedora de entrar bajo parol por un concepto de humanidad, o sea, un motivo urgente humanitario o por interés público. Y cuarto, que la persona merite un ejercicio favorable de la discreción. A ver, ¿cómo explicamos entonces el caso de Arelis Casañola, que ocupaba justamente, es lo que dicen, las notas de prensa que he leído, el cargo del otro señor que se lo negaron, ¿no? Sí. Estamos hablando de una persona que debe haber pasado aquí, que ella mintió. Dos vías distintas. En un caso estamos hablando del parol humanitario, que es la forma legal de venir por esta vía con patrocinador.
El otro caso aparentemente tiene que ver con alguien quien se presenta legalmente en la frontera con cita previa O sea que los con dos la aplicación los móvil dos CBP One. no trataron de entrar o no entraron por la misma vía, Tengo entendido que uno trató de venir por parol humanitario. que ese es el que se le niega. Exacto. Y la otra y Arely persona vino, o sea, vino legal, pero con cita previa desde México con la aplicación móvil CBP One, es lo que tengo entendido. Este es el señor del parol, ahí al lado, supuestamente, ¿no? Yo Sí. no lo conozco, de Díaz Canel, era con Ramiro Valdés. No sé si eso sacado, ¿de dónde ha sacado eso? ¿De su propia página? ¿De sus redes sociales? O sea, todo esto es lo que publicó, ni siquiera se tomó el trabajo de borrarlo. Revisan las redes sociales, me imagino que es lo primero, ¿no? Deberían, pero sí creo que hay una diferencia de los métodos de intento de querer entrar. Una persona trató de entrar por la vía del parol humanitario, otra persona trató de entrar por la vía de pedir asilo a través de la aplicación móvil CBP One. Ahora, usted dice que, bueno, esto prueba, y es evidente que no han logrado con el parol disminuir la cantidad en el caso de los cubanos específicamente, de cubanos que entran por la frontera. Vamos, yo quiero hacer una reflexión, vamos a decirle así, política, sobre lo que hay, a mi modo de ver, detrás de todo esto. Y señores, la cosa está tan mala que hasta el cantante de Buena Fe, ese dúo lírico-castrista, parece que está tratando de hacer méritos para cuando llegue aquí pedir asilo político, digo yo. Vamos a preguntarle al abogado si eso es común. A ver, en estas negociaciones, y yo escucho las opiniones de políticos en Washington, me parece que ignoran las razones del éxodo y quién lo está organizando en el caso. Bueno, eso lo saben porque se han ido a negociar con el gobierno cubano, es que saben que es el que tiene la llave de quién sale, quién entra, etcétera, ¿no? Pero la cosa está tan mala, yo no sé si usted conoce, este es un grupo, un dúo, yo le digo de lírico castrista, una neo-nueva trova, qué sé yo, más rebuscada y cursi, que este señor ha sido un defensor del régimen, pero ahora de repente está haciendo unas críticas. Todo lo que dice, yo creo que es cierto. El problema es quién lo dice y si esto es, algunos han sospechado que haciéndose un expediente para si tiene que dar el salto, y antes de que usted me diga si eso es común o no, vamos a escuchar a la mala fe de Buena Fe. Todos somos conscientes de nuestra propia decadencia. Hasta qué punto estamos muchas veces viviendo los humos de glorias pasadas de quien creemos que fuimos, de bellezas que ya se fumaron y que nosotros seguimos, digamos, vanidosamente creyendo que sustentamos. Y lo mismo le pasa a un ser humano, a un hombre, a una mujer, que le pasa a un país, a un patrimonio, a una tendencia artística, a una corriente política, a todo. La única cosa perpetua que existe es el cambio, es la capacidad de adaptarse para poder ir dejando, digamos, prolongar la existencia y en el caso de cuando ya no sea posible, pues dejar un legado de transformación en el futuro. A ver, en mi barrio dirían que eso es una muela jorobada, ¿no? ¿Verdad? Qué sé yo, pero se entiende al final claramente lo que está diciendo, que todo eso es un desastre, un fracaso y que no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Es muy común que algunos quieran resolver un caso de asilo político con videos donde critican o donde participan en manifestaciones. Primero, si es común, y lo segundo es si funciona. Es relativamente común y generalmente no funciona. Y el motivo por qué no funciona es porque si el intento es, y no, yo creo que, mira, cualquiera puede cambiar de punto de vista, yo creo que eso es válido. Lo que no se puede hacer es borrar la historia personal de la persona. Y al final de cuentas es un tema de credibilidad antes del adjudicador de lo que la persona está diciendo y sin tomar en cuenta de que dependiendo de las actividades previas
pueden ser personas que queden descalificados para pedir asilo, porque por ejemplo, si usted fue un perseguidor, asistió, colaboró, incitó, provocó la persecución de otras personas por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política, queda descalificado para pedir asilo. Si usted fue miembro de un partido comunista, un partido totalitario, eres inadmisible. En los últimos 5 años, ¿no? 5 años para la residencia, 10 años para hacerse ciudadano americano. Sí. Entonces, hay una serie de prohibiciones. En el caso del asilo, si usted ha sido convicto de un delito particularmente serio, si usted ha cometido ¿Qué es un delito particularmente serio? Delito de violencia, narcotráfico, algún delito que haya sido Delitos castigado. contra fraude, por ejemplo. Sí, delito de fraude. La gente cree con que... pérdida de más de $10,000 a la víctima, delito de robo con encarcelamiento de 1 año más. Hay un sinnúmero de Sin embargo, he delitos. visto fraudes, gente que lo han cogido con pasaportes falsos, por ejemplo, que pueden ser perdonados por el cónyuge. Fraude inmigratorio, donde la persona no es acusada penalmente, es un tema de inadmisibilidad para inmigración, es perdonable demostrando sufrimiento extremo a cónyuge o padre, mamá o papá residente o ciudadano americano. Mamá, papá también no sabía. Padre, sí, padre o cónyuge. Pero solo en ese caso. Y solo si el fraude es migratorio. Fraude migratorio, por Esta gente que fabrica accidentes para cobrar, eso no. Eso es un fraude penal, es un fraude organizado, es castigable como delito mayor y si hubo más de $10,000 de pérdida a la víctima, que puede ser la aseguradora, es considerado un delito mayor para inmigración. A ver, una vez escuché en el radio algo que no sé que me gustaría que usted me dijera si es verdad, ¿no? Sí. Que preguntaron, ¿qué es más grave, un DUI o un fraude de esto de fabricar un accidente? Un fraude. ¿Es más grave el fraude que el DUI? Que el DUI. ¿Por qué? Porque el DUI, increíblemente... ¿Es un delito contra la moral? No lo es. Hay un proyecto de ley que fue aprobado abrumadoramente en la Cámara de Representantes, no creo que haya sido aprobado por el Senado todavía y que el presidente lo haya firmado, que lo quiere convertir... El DUI no es un delito contra la moral. ¿Y el fraude sí? El fraude sí. ¿Y qué significa un delito contra la moral? ¿Por qué es tan grave? Es un delito que implica vileza moral, que la persona actuó en lo que llamamos con mens rea, con la intención... Con mala intención. Con mala intención, de hacer el mal. Ajá. Sí, entonces eso es lo que generalmente, pero es muy complicado porque hoy en día de la forma que analizamos estos casos es basado en la fraseología del estatuto. Entonces hay argumentos legales que en algunos casos podemos, por ejemplo en el caso de DUI, en el caso de Grand Theft, de robo en alta cantidad en el estado de la Florida. Bueno, alta cantidad, creo que son $300, ¿no? Sí, pero... O algo así. Porque el estatuto de la Florida permite ser acusado bajo ese estatuto por un robo temporal, no es considerado un delito contra la moral para efectos migratorios. En la Florida. ¿Qué pasa con la cantidad de personas, los que están entrando ahora mismo? Porque siguen entrando por la frontera, ya lo vimos. Estamos hablando de 51.162 en el 23 y en lo que va del 24. Oiga, estamos hablando de un récord. Estamos en mayo. 43.462 cubanos. Sí. Cubanos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en 5 meses. Sí. ¿Verdad? O sea, va a superar la cifra del 23. Sí, de hecho estaba viendo Es un fracaso rotundo lo del parol. Sí, de hecho estaba viendo las cifras generalizadas de todas las nacionalidades. 434.000. Creo en año y medio. Bueno, sí, pero en el mes de marzo entraron más de, quiero decir, 250.000 personas. Y en el mes de abril bajó a 120 y algo. De hecho, se está filtrando que hay la posibilidad de que se emita una orden ejecutiva para cerrar la frontera en base a que existan más de 4.000 cruces ilegales de forma diaria y entonces van a haber una serie de expulsiones como lo que vimos en el título 42. Todavía no lo han anunciado. El régimen cubano que necesita ahora mismo, que lo ha demostrado de 1000 maneras, dinero. Entonces, si a 10.000, hay algunos que cuestan, sí, cuenta la saco todos los días aquí, algunas cuestan 15.000. $500,000 de personas a 10.000 son $5.000 millones de dólares, circulando entre el gobierno de Cuba, el de Nicaragua, los coyotes que trabajan en esa cadena que dirige La Habana. ¿Usted cree que van a renunciar a esa fuente de divisas para usar su lenguaje? No, y por eso le incumbe al gobierno pararlo.
y hay que pararlo atacando las causas de raíz, que son las condiciones en los países de origen. Hay que atacarlo sí, pero penalizando. Eso es engañoso, porque entonces vienen los teóricos del levantamiento del embargo y dice y repiten la propaganda de Cuba y de Venezuela de que esa inmigración se debe a las medidas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos hacia las economías de esos países, que por lo tanto se soluciona levantándole el embargo a Cuba, quitándole las sanciones a Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí ha habido migración cubana antes de las sanciones de Trump, antes del embargo. Totalmente en desacuerdo. O sea, sé que dicen eso, totalmente en desacuerdo con ese raciocinio. Lo considero hasta ofensivo, porque en realidad viene por las condiciones en los países de origen. Y hasta que eso no se dirijan a ese tema y a las personas que están lucrando con esa inmigración forzada por las condiciones de origen en los países de origen, vamos a seguir teniendo problemas. Y para hablar más claro, hasta que no empiecen a enfrentarse al comunismo y el izquierdismo en el hemisferio occidental, la inmigración va a seguir siendo un problema en este país. Porque bueno, Haití es un estado caótico, es guerra civil. Pero fíjate que los otros países, ¿cuáles? Todos son que lastimosamente, dicho sea de paso, todavía están deportando haitianos a Haití bajo estas condiciones donde corren peligro porque es un caos total. O sea. Exacto. No, los pobres haitianos les ha tocado perder de mil maneras. Sí. Pero el resto de la troika son todos regímenes de izquierda. Cuba, Nicaragua, y Venezuela. Efectivamente. ¿No? Y luego, antes de que fuera por Venezuela, ¿por dónde era? Por Ecuador. ¿Quién estaba en Ecuador? Rafael Correa. Y entonces, o sea, te montan este chiringuito para, ¿no? Totalmente que no es de jugones, es de delincuentes. ¿Qué va a pasar? Porque se ha convertido en una de las piezas de discusión electoral. Yo siempre he querido separar el tema de la política de exterior. Está difícil. Con el tema de la inmigración. Y está difícil. Y sobre todo porque la inmigración, existe un código de inmigración en regulaciones federales, todo lo demás. Pero al final de cuentas, el manejo de inmigración depende mucho de la política inmigratoria y las acciones ejecutivas que se toman, como esto lo de paro humanitario, en su época cuando lo de DACA, con el cual estoy totalmente de acuerdo, DACA, pero TPS. Entonces, hay una serie de herramientas administrativas que puede utilizar la rama ejecutiva, es decir, la Casa Blanca, para fomentar o parar o al menos iniciar procesos de deportación, y todo depende de la política inmigratoria. Y eso yo creo que es un defecto que existe en nuestro sistema de inmigración. Debe de existir leyes más comprensivas que se dirijan a todos los aspectos de la inmigración y no poner tanto del manejo del tema de la inmigración en la rama ejecutiva, porque varía mucho de gobierno en gobierno. O sea, esto fue un cambio de 180 grados de la administración Trump a la administración Biden. Ahora posiblemente regresamos a la administración Trump y va a haber otro cambio y en realidad el Congreso no actúa y todo lo que sucede es a través de acción ejecutiva. Esa señora que entró, debe haber muchos casos más, ¿no? Incluso una de las preocupaciones, por supuesto, es el tema del terrorismo. Sí. Si hay evidencia, ¿no? Porque aquí todo el mundo es inocente hasta que no se le puede. Y es un descalificativo para pedir asilo también, por supuesto. Pero ¿pueden deportarla? Porque a fin de cuentas es Cuba quien decide, admito de regreso a este y a este no. Bueno, una persona queda prohibida para pedir asilo si fue perseguidor, delito particularmente serio, delito... Sí, pero puede a lo mejor la ley de ajuste cubano porque entró con parol. Pero para ajuste cubano tiene que ser una persona admisible al país, es decir, una persona que no tenga fraude migratorio, que no ¿Se le pueden revocar los privilegios? Se puede revocar un parol, lo he visto muchísimo, en muchísimos casos, generalmente por antecedentes penales. Tiene que alguien que poner una denuncia, me imagino, ¿no? Yo no bueno, cada caso es distinto, pero al final de cuentas, aunque cuente con un parol y aunque cuente con la nacionalidad cubana, tiene que demostrar admisibilidad al país y no se suspende las leyes inmigratorias porque uno aspira a la residencia por ajuste cubano. Ok. Bueno, nada, vamos a ver qué sucede. Le agradezco, doctor, haber estado con nosotros. El tema sigue, lo voy a traer para los próximos segmentos. Vamos a hablar de política, tendremos aquí...